Cherete, yaikuata ñanderete rejegua. Mi cuerpo. Conoceremos las partes de nuestro cuerpo. Ñanderete, nuestro cuerpo. Arrancamos del lado derecho de la imagen con atua, nuca, atiu, hombro, yubanga, codo, po, mano, puape, uña de la mano. Del lado izquierdo, kun, lengua, putia, pecho, yuba, brazo, puapu, muñeca y cuan, dedos. Techapuna, ejemplos. Rembotane cuan jaupen de puape. Golpeaste tu dedo y se rompió tu uña. Ha-a, ambota cheyuba, jauyepiro cheyubanga. Ha-a, me caí. Ambota cheyuba, golpeé mi brazo. Jauyepiro cheyubanga y se peló mi codo. Samuel putia, jawero kumba. Samuel putia, el pecho de Samuel. Jawero kumba es velludo. Jawero ku, el vello. En la imagen del lado derecho tenemos cherete, cherobá, mi cara, mi rostro. Y ahí tenemos que cabello, decimos aba. Nambi, oreja. Yuru, boca. Ayura, cuello. Ajuo, garganta. Tembe, labio. Tai, diente. Apusa, oído. Acá, cabeza. Techapuna, ejemplos. Chajuorasu, me duele la garganta. Marcelo y Yayura Atán. Marcelo está con el cuello duro, con tortícolis. Ñadora Membuí y Yapusarasu. El hijito de Doña Dora está con dolor de oídos. Mario Jairasu. Mario tiene dolor de dientes. Arami hiaba hueterei boy. Arami tiene el cabello muy negro. Arami hiaba, el cabello de Arami. El color negro. Hueterei, muy negro. El cabello de Arami es muy negro. Arami hiaba eterei, hiaba eterei boy. Ñanderete ñeendu, vocabulario relacionado a nuestro cuerpo. Ejeka cuádrope, jai jeracuera guaranime. Partes de la cabeza y partes del cuerpo tenemos acá. La intención es que ustedes vayan viendo, identificando los nombres que ya se trabajó más adelante en el cuadrito anterior o en este cuadro, en la parte celeste de este mismo cuadro, y puedan ir colocando los nombres a cada una de las partes del cuerpo que se van mostrando. Y acá tenemos en el cuadrito celeste las partes. La frente, suba. Las cejas, tumita. Ojos, tesá, resá, jesá. Hay 3 modos de decir ojo, porque es un sustantivo triforme, tiene 3 formas de uso. Tesá es el modo absoluto, es decir, ojo. Ojo de la tormenta, ojo de bife, ojo al piojo, sin especificar. Ojo. Cuando vamos a personalizar, al referirse a la persona, vamos a decir, por ejemplo, cheresa, mi ojo. Deresa, tu ojo. Jesa, los ojos de él o de ella. O sea, acá podemos ver que para referirnos a primera y segunda persona vamos a usar con ere. Vamos a decir esa, cheresa, deresa. Y para utilizar para la tercera persona vamos a decir jesa. Para el jae va a ser jesa. Jae jesahu, él tiene los ojos negros. Jae jesahobu, él tiene los ojos verdes. Jae jesapona, él o ella tiene los ojos lindos. Oreja,
Nambi. Nariz, tin. Boca, yurú. Cabeza, acá. Cabello, ayura. Mano, po. Brazo, yuba. Cuerpo o tronco, tete, rete y gt, el cuerpo completo. Acá tenemos otro triforme. Tete es el modo personal, podemos decir cuerpo, el cuerpo del delito, el cuerpo de un texto, el cuerpo humano, el cuerpo de un animal. Estamos diciendo cuerpo sin personalizar. Cuando ya vamos a utilizar personalizado, vamos a decir mi cuerpo, vamos a decir cherete. Tu cuerpo, derete. El cuerpo de él o de ella, gt. Igual que con ojos. Vieron que hablábamos que al decir ojos, si nos especificamos, vamos a decir con t. En cuerpo igual. Cuando no especificamos a qué nos referimos con cuerpo, vamos a decir tt. Cuando ya personalizamos para primera y segunda persona, vamos a utilizar con r, rt. Y para la tercera persona va a ser con hgt para el jae. Jae gt aigüe, él está de mal humor. Jae gt pona, él está de buen humor. Piernas, tetuma, retuma, getuma. Este es otro ejemplo de sustantivo triforme. 3 formas de uso. Pierna es el modo absoluto, sin personalizar. Cuando ya voy a decir mi pierna, voy a decir che eretuma, de eretuma. Mi pierna y tu pierna va a ser con ere, eretuma. Las piernas de él, del jae, va a ser getuma. Jae getuma puku. Él tiene las piernas largas. Jae getuma coli. Él o ella tiene las piernas cortas. P, pie. En este cuadrito ya tenemos la actividad, la primera actividad, y dice, emongurusu petein ogai teramocoin, yahuerecóramo petein teramocoin yanderetepe. En esta frase nos pide que en los cuadritos que están debajo de cada dibujito marquemos una crucecita en un cuadrito si tenemos un órgano de ese tipo o 2 en el segundo. En el primer caso, por ejemplo, tenemos Nambi. ¿Cuántos Nambi tenemos? ¿Cuántas orejas tenemos? 2. Así que marcaremos una crucecita en cada cuadro. Tenemos 2. Ti. Bou tiña huereco. ¿Cuántas narices tenemos? Peteñaño. Una sola. Entonces marcaremos un solo cuadrito. De ese modo vamos con todas las imágenes. Y acá abajo tenemos para unir con flechas. Tenemos en primer lugar tesar, esa, esa, nuevamente un sustantivo triforme como ya lo vimos en el cuadro anterior. Tesá al decir ojo de modo indefinido. Resa, mis ojos, tus ojos. Gesá, los ojos de él o de ella. A eso refieren las 3 formas de decir. Tesá, ojo, acá, nambi, tete, rete, gete, la misma situación que el tesá. Cuerpo, po, mano, p, que era el p, pie. Tetuma, retuma, getuma, otro sustantivo triforme. Yurú, ti y yuba. Acá tenemos que unir con flechas el nombre el nombre con la imagen. Entonces, si lo quieren hacer mediante sacar fotocopia o imprimir lo que sea el cuadrito y hacerlo, bien. Y si no, emparejan simplemente Nambi con el nombre y con el nombre con la imagen. Nuevamente en este cuadro tenemos actividad tembiapona. Tembiapó, trabajo. Na, la partícula sufija que indica la acción futura. Tembiapona, para trabajar, para que trabajemos. Y dice, eyapo nie yo ayu ta angawi. Construí oraciones a partir de las ilustraciones. Acá vamos a trabajar el dictado. En el primero está la oración escrita ya. De Chapuná dice el ejemplo. Camila Jesajobu Ubagaisha. Camila tiene los ojos celestes como el cielo. En el segundo, en el cuadrito donde vemos el yurú, vamos a decir Elena y yurú puntá
Uboturaicha. A ver. Elena y Yuru punta Uboturaicha. En el tercer cuadrito. Martín Hetuma Puku. A ver. Martín Hetuma Puku. En el último cuadrito, Doña Rosa y Pu Hasu. Podemos escribir completamente en guaraní, Cuñacaray Rosa y Pu Hasu. En este cuadrito también vamos a trabajar la traducción de las oraciones a modo de dictado. Y dice el título, Embojasá guaranime con añe ello ayu. Traducir al guaraní las siguientes oraciones. El cabello de Beatriz es negro. Abañeeme y catuyae. Beatriz Iñacaragüe jun. Beatriz Iñacaragüe jun. La oración número 2. Son blancos los dientes de la profesora. Boejara hai monoti. Boejara hai monoti. Carlitos tiene ojos azules. Carlitos Jesa Jobu. Carlitos Jesa Jobu. Natalia tiene las orejas grandes. Podemos decir Natalia Inambi Guazú. Natalia Inambi Guazú. También podemos decir Natalia Inambi Tuicha. Natalia Inambi Tuicha. Tuicha y Guazú son dos modos de decir grande. Mi mamá tiene la nariz fina. Chesu iti poi. Chesu iti poi. Concepción tiene las cejas arqueadas. Concepción isuba cane. Concepción isuba cane. Clotilde se lava la cabeza y canta. Clotilde oñacacuo ha opurahei. Clotilde oñacacuo ha opurahei. Cabello aba acaragüe. Profesor, profesora, boejara. Boe es enseñar. Jara es la acción de hacer. Boejara, la persona que enseña. Tener o tiene, huereco. Grande, guazú o tuichá. Chico, decimos mini, mishi o saí. Saí es poco. Fino, poí. Grueso, poguazú. Arqueado, cané. Lavarse la cabeza, acacuo. Cantar, purajei.